ha perdido alguna lámina. Pero simplemente quería que la miremos para pensar un poco cuáles son los, digamos, las potencias que puede tener la construcción de estándares en este caso, ¿no? En este caso, esta docente, lo que se puede ver es cómo, por un lado, se le puede mirar desde el punto de vista de la competencia de clima, ¿no es cierto? Porque se ve con potencia cómo la docente maneja el tema, en primer lugar, de favorecer una intervención de un estudiante que en general no suele participar, pero que ella lo incorpora y el estudiante comete un error, ¿no? Comete un error en la escritura, pero la docente, lejos de, digamos, sancionar ese error, que es uno de los elementos que se resaltan precisamente en esta descripción de este estándar, lo que hace es incorporar su trabajo, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de acogerlo, ¿no es cierto?, y resaltar lo que está, digamos, potente en lo que él ha hecho, ¿no? Y al mismo tiempo esto está vinculado a la cuestión de la competencia 5, de la evaluación, ¿no? Precisamente porque ella puede dar una retroalimentación que no solamente se dirige al niño, sino se dirige al aula en general, recogiendo un poco las potencias que están en él. Lamentablemente algo ha ocurrido con la lámina y se ha perdido por ahí. Yo hubiera querido mostrarles las descripciones, pero de todas formas lo que sí quiero comentarles es que tuvimos la oportunidad en el proceso de, a partir de estas escenas o de estos fragmentos, construir una discusión muy rica, mirando precisamente todos los ámbitos y todas las aristas que están implicadas en el desempeño docente. De hecho, este video generó mucha discusión respecto a si la forma en la que ella estaba trabajando el proceso de aprendizaje de la escritura en términos del enfoque didáctico era el más pertinente o no. Y evidentemente esas son las discusiones que se pueden presentar a partir de mirar el desempeño docente. Pero contar con una descripción que dé cuenta de eso en términos progresivos puede contribuir, primero, a que el desempeño descrito en el marco no aparezca como una tarea inalcanzable, y segundo, a poder visibilizar los múltiples elementos que están implicados en el desarrollo del desempeño docente para cada una de estas competencias. Bueno, eso sería todo, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a Martín. A continuación presentará Juliana Espinosa. Ella es bachiller en psicología y magíster en programas psicológicos aplicados a ámbitos educativos por la Universidad Complutense de Madrid y en estudios políticos y sociales latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de evaluación a gran escala, habiendo conducido la Unidad de Medición de la Calidad de Perú y participado en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de UNESCO. Del mismo modo participó en CIMSE acá en Chile. Actualmente se desempeña como directora de evaluación docente del Ministerio de Educación de Perú, cargo que ejerce desde el 2014. Juliana expondrá sobre la evaluación docente en Perú. Al finalizar, esta presentación va a ser comentada por Lorena Mequez, a quien voy a presentar después. Muchas gracias, Juliana. Buenos días, agradezco a Midiuce, a los organizadores de este evento por el espacio de intercambio que están favoreciendo a nivel de las experiencias de América Latina, un espacio importante porque realmente requerimos, todos los que estamos trabajando en evaluación docente, aprender de esas experiencias para incorporar, digamos, las lecciones que se van desarrollando. Por ejemplo, después de haber visto la exposición de Silvia con las cifras de México, ya no me voy a quejar en mis evaluaciones. Y bueno, aquí lo que voy a presentar es el desarrollo de las evaluaciones docentes en el Perú, enfatizando en la que nos representa el desafío mayor, que es la evaluación del desempeño docente. Lo más importante para nosotros es que esto se enmarca en una política de revalorización de la carrera docente, ¿no? Que persigue
diferentes objetivos, ¿no? Entre ellos atraer y retener a los mejores docentes al sistema público peruano, contratar docentes motivados, contar con docentes motivados, comprometidos con los niños, con el aprendizaje de los niños, con vocación real de servicio, elevar la valoración social de la carrera, que afortunadamente nosotros estamos haciendo seguimiento a esto y realmente se está mejorando la imagen de la carrera docente, que estaba muy digamos, disminuida, y profesionalizar la carrera docente. Nosotros, dentro de lo que es el componente de evaluación que se establece en la Ley de Reforma Magisterial promulgada en noviembre de 2012, hemos tenido que desarrollar un conjunto de evaluaciones excepcionales que se han dado por única vez para transitar a este nuevo régimen, porque la ley de reforma se plantea como una ley que unifica a profesores que venían de dos regímenes laborales diferentes. Uno, que databa de muchas décadas atrás, la ley del profesorado, que digamos tenía una estructura bastante plana, de carrera, basada principalmente en los años de servicio, y otra que había tratado de ser incorporada en el 2006, que introducía criterios meritocráticos para el ascenso dentro de la carrera, pero el pase era voluntario. Al 2012, menos de un 20% de los profesores nombrados se habían pasado voluntariamente a esta carrera meritocrática. Entonces se establece una ley de reforma magisterial que unifica estos dos regímenes, ¿no? Con base en la meritocracia, y establece para ello un conjunto de evaluaciones regulares que deben ser desarrolladas. Lo que son las evaluaciones de ingreso a la carrera o nombramiento, las evaluaciones para ascender en la nueva carrera, que tiene 8 escalas, las evaluaciones de acceso a cargos de desempeño laboral dentro de la carrera, como son ser director de escuela o ser director de las unidades de gestión educativas locales, y el cuarto tipo de evaluación, que es la evaluación del desempeño docente de los profesores que están en las aulas. Entonces nosotros, en lo que va de estos 3 años de implementación, empezamos a implementar las evaluaciones desde el 2014, ya hemos hecho 9 operativos de evaluación. El conteo de las evaluaciones varía, porque en algunos operativos hemos aprovechado para hacer más de una evaluación. Entonces hemos hecho 9 operativos. En verdad hemos hecho 10, porque el domingo, antes de ayer, por eso estoy un poco cansada, el domingo hemos tenido una evaluación a 209.000 personas para el ingreso a la carrera, o sea que ya serían 10. Digamos, en materia de concursos, tenemos 12 evaluaciones concluidas. Hemos evaluado más de 500.000 personas ya, o sea, eran 500.000 hasta el domingo, más las 200.000. Y tenemos procesos convocados para este año y procesos por convocar este año. O sea, un poco también me identificaba con la experiencia en México, cuando decían que el nivel de ambición de las leyes a veces no considera o presupone un nivel una fuerza de implementación que no necesariamente está instalada, y que, bueno, tenemos que, por mandato de ley, ir asumiendo, ¿no? Bien, entonces, de esos tipos de evaluaciones, la que nos convoca ahora es la evaluación del desempeño docente. Antes que nada, quiero simplemente señalar que las evaluaciones de ingreso a la carrera, las evaluaciones de ascenso y de acceso a cargos, tienen una primera etapa donde se evalúan conocimientos específicos de las especialidades de los profesores, ¿no?
De modo que los profesores a lo largo de su carrera van a pasar por varias evaluaciones de sus conocimientos. De esta manera, ya en la evaluación de desempeño docente no se ha incluido una evaluación o prueba de conocimiento, sino que lo que queremos es evaluar el desempeño en el ejercicio del cargo docente, planteándonos como objetivo principalmente cumplir una función formativa. O sea, lo que nosotros queremos es que esta sea una evaluación transformadora de las prácticas de los profesores en sus escuelas, en sus aulas. Si no logramos eso, sentimos que la evaluación no habrá tenido sentido. O sea, si la evaluación no transforma, no ayuda a mejorar, no tiene sentido invertir tantos recursos en hacerla. Por eso, puestos en las decisiones, hemos tratado de relevar por sobre todas las cosas esta función formativa, articulando, como ha explicado Martín, al marco del buen desempeño docente de la evaluación, y también ofreciendo los instrumentos de observación, digamos, instrumentos comunes para lo que es el seguimiento, la formación, la propia evaluación docente. O sea, nosotros hemos logrado que por primera vez el Ministerio de Educación deje de operar como un conjunto de oficinas independientes, que cada una tiene su instrumento, y hemos conjuntamente con el área de formación docente logrado que exista un instrumento común para la observación del aula, común para la evaluación del desempeño docente, para los procesos de acompañamiento, para los procesos de seguimiento. Y otra cosa que hemos apostado es por abrir todos los instrumentos, los criterios de evaluación, los manuales, todo, hacerlos públicos para que los profesores los conozcan, reflexionen sobre ellos, discutan sobre ellos, porque nosotros realmente la apuesta que tenemos es del conocimiento, del manejo, de la reflexión, de la discusión de los criterios de evaluación, de estas progresiones que están planteadas para la evaluación, es que se va a fortalecer también al profesor. Entonces, digamos, esa es una apuesta que hemos hecho, ¿no? Abrimos todo. Además, había un dato adicional, que era que no se podía evitar que se generara un mercado negro, porque a diferencia de las pruebas de conocimientos, que sí siguen rigurosas medidas de seguridad, porque las aplicamos en locales de evaluación, cuando vean cómo es la evaluación del desempeño docente, verán que es una evaluación descentralizada en la que participan miles de personas. Entonces, haber retenido los manuales, los criterios de evaluación, no iba, digamos, lo que iba a generar era un mercado negro de filtro, donde se iba a filtrar este material, y más bien nosotros lo que hemos hecho es diseñar todo pensando que los profesores lo van a leer y van a acceder a ello y van a poder fortalecerse desde esa lectura. Si nosotros logramos que los profesores mejoren su desempeño leyendo estos materiales, en buena hora estamos logrando el objetivo. No queremos levantar un diagnóstico y sacar, ¿no? Lo que queremos es que, como parte del proceso de evaluación, articulado un proceso de trabajo de un marco más amplio, que es como el marco de los estándares de desempeño, los profesores se fortalezcan y mejoren. Y la última medida, evidentemente, es dar retroalimentación específica a los profesores respecto de su desempeño, y ahí nosotros también tenemos una política de preservación de la imagen del profesor, de modo que en los concursos que hemos realizado, generalmente lo que hacemos es publicamos a los ganadores, publicamos a los que les va bien, y a los demás les damos sus resultados confidencialmente de forma personal. Ahora, en el caso de la evaluación de desempeño docente, también estamos disponiendo que los resultados sean entregados confidencialmente, de forma personal al profesor y a las autoridades para fines formativos de investigación o de
evaluación de programas, ¿no? Bueno, además de ser formativa, hay que decirlo, es obligatoria, al menos cada 5 años, todo profesor que está con aula a cargo debe pasar por una evaluación. También hemos ampliado este periodo, en la versión inicial de la ley decía 3 años, MIDIUCE nos había recomendado poner 5, ya hemos logrado hacer la adecuación cuando hemos visto realmente el desafío de implementación que había. Es descentralizada y quienes evalúan son comités de evaluación con miembros capacitados, ¿no? Para esto. Y de hecho la observación de aula, que comentaré inmediatamente, es un instrumento para el cual no solo se requiere capacitación, sino certificación. La evaluación del desempeño docente es la que genera más preocupación entre los profesores, porque es de todas las que tenemos que implementar, la única que tiene, en caso de una desaprobación por 3 veces consecutiva, la consecuencia de perder el nombramiento. Entonces se plantea en un ciclo trienal una primera evaluación ordinaria que la dan todos los profesores, por ejemplo, de una cohorte que puede ser, este año vamos a empezar con los profesores del nivel inicial de las escalas superiores, todos la tienen que dar, es obligatoria, y si hay gente que desaprueba, pasa una capacitación del ministerio y da una evaluación extraordinaria, y así hasta 3 oportunidades. Si hubiese alguien que desaprobara las 3 veces consecutivas pese a los procesos de capacitación, de acuerdo a la ley, esa persona pierde el nombramiento. Aquí está el plan de implementación que hemos propuesto. Como ven, vamos a empezar este año por el nivel inicial, por los profesores de las escalas superiores. Eso también lo estamos haciendo porque naturalmente, como es un primer año de implementación, queremos probar los procedimientos y para ello hemos trabajado con un grupo más pequeño, ¿no? Que es los profesores del nivel inicial, de las escalas 3 hacia arriba. Y eso también nos va a facilitar un aspecto de la implementación, porque los comités de evaluación están integrados por el director de la escuela. En el caso de que haya subdirector, que es una cosa que a veces, un cargo que muchas veces no hay, pero de haber subdirector, el subdirector y un docente, que es un evaluador par, un docente par, que es de otra escuela, ¿no? Entonces, y si no hay el subdirector, es el director con 2 docentes de otras escuelas que tienen que cumplir el requisito de ser al menos de la misma escala que las personas a las que van a evaluar. Entonces nosotros vamos a tener que hacer toda un despliegue para poder identificar a los profesores que van a integrar a estos comités, ¿no? Fuera de su horario regular de trabajo, digamos. Y para ello hemos pensado que cuando estemos evaluando las escalas, donde naturalmente esto es como una pirámide, ¿no? En la medida, las escalas 1 y 2 son la base de la pirámide, son masivas. Entonces, lo que estamos buscando al dividir así, en 2 años cada nivel, es que cuando toquen los de las escalas masivas, del nivel 1 y 2, ya hayamos evaluado a los de las escalas superiores, y podamos incluir solo aquellos que han superado su propia evaluación en los comités, ¿no? El año, luego, a partir del 2018-2019, empezaremos con primaria y la educación básica especial, y el 2020-2021 secundaria y educación básica alternativa. En el Perú hay alrededor de 230.000 docentes nombrados en el sector público, que serían los sujetos a evaluarse en estas evaluaciones de desempeño. Respecto al modelo de evaluación, lo que voy a presentar es el que vamos a implementar este año, que es el modelo de evaluación de nivel inicial. Lo que estamos recogiendo son 12 desempeños que son sustantivos o fundamentales para la práctica docente, basándonos naturalmente en el marco del buen desempeño, mediante 4 instrumentos: la observación de aula, la pauta de gestión del espacio y la encuesta a familias,
y la pauta de valoración del compromiso y la responsabilidad. Todos estos instrumentos ya son públicos, están en la página web del Ministerio de Educación. Incluso los manuales para su aplicación, también los que ya han salido son públicos y los que están por salir lo serán también. La primera es la observación de aula. En el caso del grueso de profesores de inicial, observación de aula es el instrumento principal, constituye la mitad del puntaje del profesor. Una decisión que se ha tomado es que la observación se realice en una fecha que el profesor conozca de antemano, ¿no? Esto para que el profesor pueda hacer el despliegue o demostrar lo mejor que puede hacer. Se desarrolla a lo largo de una sesión de 60 minutos, eso lo hemos piloteado y era la extensión de sesión que permitía con certeza calificar bien los 6 desempeños que se recogen a través de este instrumento. Y está a cargo necesariamente un observador certificado. Nosotros hace 2 domingos hemos evaluado a más de 13.000 directores de escuela, hemos capacitado en este instrumento, la capacitación para la certificación toma 4 jornadas completas, 3 de ellas presenciales, una de un trabajo que se hace con material virtual, 4 jornadas completas de preparación solo en el instrumento de aula para entender las progresiones de las rúbricas y cuando uno ya ha pasado por ese proceso, además recibe un material de preparación para la certificación con filmaciones de clases completas reales, máster codificadas, con el manual, que es un documento bastante detallado de cómo calificar. Las rúbricas son estas. ¿No? Acá está, digamos, lucen así, ¿no? Tienen una definición, el título, una definición general de lo que buscan evaluar y 4 niveles de desempeño con las descripciones de lo que se espera que el profesor demuestre en cada nivel, y se leen de derecha a izquierda, o sea, del nivel 4 para atrás, y los profesores lo que tienen que hacer es, las personas que la van a aplicar son capacitadas en estas jornadas de capacitación que se hacen de acuerdo a un guión y con material ya definido por el ministerio, y dan un examen donde califican sesiones completas y se contrasta las calificaciones que ellos han puesto a las sesiones completas y se ven los niveles de consistencia, y de acuerdo a los niveles de consistencia el profesor se logra certificar si es satisfactorio, el director, perdón. Entonces hemos aplicado un examen de certificación el domingo antepasado a más de 13.000 directores y tienen una segunda oportunidad para certificarse. Si el director que integra el comité no se certifica, el Ministerio de Educación va a asegurar un observador externo certificado, porque el profesor tiene que tener confianza en que el instrumento está siendo bien aplicado también, ¿no? Ahora, esto también nosotros lo hemos discutido con el sindicato de maestros. Nosotros presentamos ante el sindicato en un par de reuniones la propuesta de evaluación, ¿no? Y ellos, esto fue, digamos, un logro que salió a partir de una iniciativa de ellos, porque si el profesor sale mal evaluado en la observación de aula, en la primera observación de aula que está a cargo de su director, tiene una segunda oportunidad en la que ya van 2 observadores certificados para asegurarnos de que realmente hay un problema de desempeño. A veces estamos también lidiando un poco como sistema con las desconfianzas y la cultura de desconfianza que hay de unos actores ¿no? y de otros. Los directores son profesores de carrera, son profesores que están dentro de la carrera y que han accedido al cargo mediante concurso, o sea, saben ellos mismos han tenido experiencia en el aula, ¿no? Pero igual, aún con eso, a veces los profesores tienen algo de desconfianza y tenemos estas 2 aplicaciones para
asegurar que la aplicación sea la correcta. Bien, aquí los 6 desempeños que se evalúan rápidamente. El primero sí involucra el profesor a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, si maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, si promueve el razonamiento y la creatividad o el pensamiento crítico como habilidades de orden superior que deben ser desarrolladas, si evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza de forma pertinente, si propicia un ambiente de respeto y proximidad, y si regula positivamente el comportamiento de las aulas, propiciando reflexión en los niños, evitando mecanismos negativos de maltrato en el trabajo en el aula. Entonces tenemos 6 aspectos que se recogen, los dos primeros más ligados a la gestión, ¿no? Del recurso, digamos, 2 del medio más pedagógicos y 2 relacionados bastante al clima. Bien, el segundo instrumento es una pauta de observación por inspección de cómo gestiona el profesor los materiales y el espacio de aula dentro de lo que solo valoran indicadores que están bajo la responsabilidad de él. Ahí sí se va a llegar un día que no está previsto por el profesor, y van a pedirle al profesor que les muestre cómo tienen dispuesto el salón. Estos ya son instrumentos específicos del nivel inicial. Acá lo que se ve es si el profesor, por ejemplo, mantiene el espacio organizado para el trabajo de sectores, aspectos que son importantes como que los implementos, cualquiera que sea que haya dentro del salón, estén al alcance de los niños para favorecer su autonomía, que no hayan elementos que pongan en riesgo la integridad de los niños, porque son niños de 3 a 5 años. Entonces, una serie de condiciones que un profesor de inicial debe asegurar. No le estamos evaluando si hay una ruptura en la estructura, si hay una fisura en la estructura, porque eso no es responsabilidad de él, pero sí, si por ejemplo no puede haber un cable expuesto, no puede haber un vidrio roto, no puede haber un mobiliario que ponga en riesgo la integridad de los niños, eso sí se está evaluando. Después hay una encuesta a las familias que evalúa en qué medida ellas perciben que el profesor se comunica de forma satisfactoria con ellas, ¿no? Y si conoce y atiende satisfactoriamente a las necesidades de los niños. Acá, con preguntas muy sencillas, estamos recogiendo el nivel de satisfacción que tienen las familias respecto de ese docente. Se aplica al conjunto de las familias. También a veces nos han preguntado, ¿pero qué pasa si hay una que me tiene ojeriza? Entonces, no, por una opinión no se altera la evaluación, sino que es una evaluación de la opinión del conjunto de las familias, es anónima. Y bueno, y hay un cuarto instrumento que es la pauta de valoración del compromiso y la responsabilidad docente, que evalúa 2 desempeños. Si cumple con la responsabilidad, y ahí principalmente lo que se mide es si cumple con responsabilidad su horario de trabajo. En Perú tenemos un problema serio de incumplimiento de los horarios de trabajo, especialmente en zonas rurales. Y si planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo lo planifica. Y por otro lado, se evalúa otro desempeño que tiene que ver en qué medida muestra compromiso con la comunidad escolar, y ahí se está viendo el nivel de innovación que está planteando y cómo se relaciona con los otros integrantes de la comunidad escolar. Entonces aquí tenemos el modelo completo de la evaluación del desempeño de los profesores de 3 a 5 años. Esto ya es público, lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación, Evaluación Docente. Como aprecian, entonces la observación de aula constituye la mitad y los otros 3 instrumentos aportan la otra mitad. La calificación es un promedio simple. También hemos buscado formas de calificación que sean, estamos cuidando mucho el tema de la comunicación con los profesores, que ellos puedan entender también fácilmente cómo es el proceso de evaluación, ¿no? El promedio simple. Cada uno de estos 12 desempeños se califica del 1 al 4. Del promedio simple se obtiene el puntaje final del profesor. Y hay 2 condiciones para superar la evaluación. Una es aprobar la observación de aula. Y ahí a su vez se piden 2 condiciones.
Una es un promedio en la observación de aula en estos 6 desempeños que se evalúan de 2.6 o superior, y que en 2 rúbricas en 2 de las rúbricas no estén en el nivel más bajo, sino en el nivel 2 o superior, que son la rúbrica de respeto y la rúbrica de comportamiento. Ya, aquí simplemente el promedio lo hemos establecido de modo que el profesor puede tener áreas de desarrollo, áreas para mejorar, pero en el conjunto, en la mayoría de desempeños debe estar en un nivel satisfactorio, porque dentro de nuestra escala, el nivel 1 es un nivel muy deficiente, el nivel 4 es un nivel destacado y el nivel 3 se considera que es un nivel satisfactorio básico, el 2 es uno en proceso. Entonces, el promedio no se está fijando en el nivel 3 ni siquiera, sino en el nivel, sino en 2.6, que quiere decir que podría tener un par de áreas por mejorar en desarrollo, pero sí se exige que no esté en el nivel más bajo en las rúbricas de respeto y de comportamiento, porque creemos que profesores en ese nivel muy deficiente pueden poner en riesgo la integridad de los niños. De inmediato los vamos a mandar a capacitación y próxima evaluación. Y el segundo criterio es aprobar el punto de corte al conjunto del puntaje, que ahora sí se suman los 12 y se divide entre 12, y también es 2.6 o superior. De nuevo, pueden haber áreas en desarrollo, en proceso, pero en conjunto el profesor tiene que estar en un nivel suficiente, satisfactorio. Las consecuencias de estos resultados es que si el profesor aprueba, queda habilitado para el ascenso. O sea, en la medida que nosotros vayamos implementando las evaluaciones de desempeño, se van convirtiendo en un requisito para poder presentarse al concurso de ascenso. Y si no aprueba, va a recibir una capacitación de 6 meses al año siguiente. O sea, los que se van a evaluar este año que no aprueben van a recibir una capacitación de 6 meses y pasan por la primera evaluación extraordinaria. Esas son las consecuencias. Bien, creo que me he excedido. Primero, un cambio en la denominación de los programas, es decir, las licenciaturas deberían enfocarse en formar a los docentes en la formación inicial. El tercero, la organización de las actividades académicas. Y el cuarto, la metodología. Estos últimos dos hacen un gran énfasis en la práctica docente. Es decir, que queremos que los educadores, los profesores, estén en el salón de clase desde sus primeros semestres, y se sugieren unos créditos universitarios, es decir, unas horas de trabajo presencial y de manera individual relacionadas con las prácticas de aula que vayan a las instituciones. Me voy a enfocar en el segundo componente, el de contenidos curriculares y competencias del educador. Y me voy a mover como el reloj y voy a empezar con los fundamentos generales. ¿Qué queremos de los maestros? Queremos que los maestros tengan fundamentos generales. Y son competencias muy importantes, competencias de lectura, de escritura, de argumentación, de razonamiento cuantitativo, ciudadanas, uso de TIC e inglés. Sobre todo porque ustedes saben hoy en día que los niños que ustedes están educando van a cambiar probablemente 7 veces de trabajo. Y de esos 7 trabajos que van a cambiar, 5 no existen todavía. Por lo tanto, queremos que los profesores tengan esas habilidades del siglo XXI, esas competencias transversales, para que las puedan implementar en los estudiantes. Lo segundo que menciona la ley 2041, que está rigiendo el registro calificado de los programas de licenciatura, es sobre componentes pedagógicos y de ciencias de la educación. Ahí están todos los conceptos, y también sobre modalidades de evaluación, cómo debe evaluar el docente y cómo usar la evaluación de manera formativa para potenciar el aprendizaje en los estudiantes. El tercero está relacionado con la didáctica de las disciplinas. Es decir, se le da a los docentes herramientas pedagógicas y didácticas, y que ellos puedan investigar en su disciplina y conocer las actividades particulares que ocurren en su disciplina. Y el último componente es sobre saberes específicos y disciplinares. Es importante que los docentes tengan una fundamentación robusta en el área que enseñan para poder manejar esa área muy bien y hacer buenas preguntas y hacer buenas actividades en la área que enseñan. Esto ocurrió en el 2016. De forma paralela hubo una transformación en la evaluación docente.
Y a partir del 2015 ocurre lo que se llama la nueva evaluación docente y se denomina evaluación de carácter diagnóstico formativa. También la llamamos la SDF por sus siglas. Esta evaluación docente de carácter diagnóstico formativa reemplaza la evaluación anterior. La evaluación anterior era una sola prueba de lápiz y papel y que se enfocaba en conocimientos teóricos y donde había, como mencionaba Silvia, muchos estudios de caso. Y a los docentes no les gustan los estudios de caso y a mí tampoco, y no tanto porque no estaban cercanos a ellos, sino porque había, por ejemplo, varias soluciones. Si Martín y Melissa tienen un problema, ¿usted cómo lo solucionaría? Ustedes saben como profesores que no hay una sola manera de solucionar ese conflicto, y es más, uno conoce a sus estudiantes y como lo solucioné con mi grupo de tercero A, no es de la misma manera como lo voy a solucionar con mi grupo de tercero B. Entonces se reemplaza esta evaluación que era llamada de competencia, una sola prueba de conocimientos teóricos y disciplinares, por esta nueva evaluación que es multidimensional, integral y que contiene varios instrumentos que ya vamos a ver a continuación. ¿De dónde viene el marco teórico, los aspectos a evaluar? Esta evaluación nace en consenso con la Federación Colombiana de Educadores. En un paro de mayo de hace 2 años, en varias interacciones con FECODE, que es nuestra federación, nuestro sindicato colombiano, ocurre esta evaluación y se determinan 4 criterios a evaluar que se parecen mucho a los que hemos visto en Perú y a los que también vimos en México. Todos podemos ver que está Danielson ahí detrás. Entonces, la primera dimensión o el primer criterio es el contexto de la práctica educativa, y me encanta que lo mencionaron en la evaluación de México como algo que se va a adicionar. En conversaciones con los docentes y con la federación lo pusimos, y porque valoramos un montón lo que conocen los profesores de sus estudiantes, de su institución educativa, y sobre todo que nosotros, al tener un conocimiento del contexto, podemos dictar unas mejores clases. Ese es el primer componente. El segundo es sobre la reflexión y la planeación de la práctica educativa, es decir, cuáles son mis propósitos de mis actividades en clase, cuál es mi propuesta pedagógica y mi propuesta disciplinar. El tercero es la práctica de aula como tal, lo que llamamos la praxis pedagógica, cómo es esa interacción pedagógica y cuáles son los procesos didácticos que ocurren en mi salón de clase. Y la cuarta dimensión es sobre el ambiente de aula, donde están las relaciones docente-estudiante y las dinámicas de aula, las rutinas, las transiciones, el manejo de aula. Vemos unas similitudes también con lo que nos presentaron de Perú, de los desempeños docentes. ¿Cómo vamos a observar eso? Con varios instrumentos. El eje central de esto es la observación de aula. En este caso, viene a través de un video. Se discutió bastante si hacíamos una visita o si hacíamos un video, y tuvimos asesoría de MIDEUC, y creemos que es muy interesante tener un video en el sentido de que al profesor le quitaba un poco de angustia, y segundo, para el tema posterior a la evaluación, el profesor tiene su video, puede reflexionar sobre su video, y toda esta evaluación está montada en un esquema formativo que ya vamos a ver. Entonces nos fuimos por la opción del video, y ese video tiene varios componentes. El primero es un formulario en el que el docente sube su planeación y una evidencia de evaluación a los estudiantes. Entonces el docente nos va a contar qué tiene planeado para la clase que nos va a mostrar ahora, que va a ser grabada, pero también cómo evalúa a sus estudiantes. Luego viene un testimonio introductorio que nos cuenta su contexto, sus estudiantes, su institución, cómo se relaciona con su salón de clase, qué ocurre en su salón de clase. Luego tiene la práctica pedagógica, que viene de 30 a 50 minutos. Nos dimos cuenta que en las clases de preescolar 50 minutos era muy largo, y ustedes lo saben, pero que en clases más largas, de los grados más altos, se podían hacer clases más largas. Entonces va de 30 a 50 minutos. Y después viene un testimonio de cierre, una reflexión del maestro, porque detrás de esta evaluación está el mejoramiento de la docencia. Y a veces, a ustedes les ha pasado, las clases no salen como uno quiere. Y lo importante es reflexionar sobre esto. ¿Qué me ocurrió en mi clase de hoy? ¿Qué hubiera podido hacer mejor? ¿Por qué no hice tal cosa? He debido hacer tal otra. Entonces está la parte introductoria, el desarrollo de la clase y el testimonio de cierre. Y esas fuentes de información más el formulario nos van a dar información sobre los 4 componentes que les mencioné anteriormente. ¿Qué otros instrumentos hay ahí? ¿Cómo ocurre ese video? Hay 2 formas de hacerlo. Autograbación, es decir, que cada maestro autónomamente filma su clase. O la otra opción son camarógrafos profesionales que envía al Ministerio de Educación y que van en una semana programada y graban al docente. Existen esas 2 modalidades y ya vamos a mirar un poco en los resultados qué pasó con cada una de las modalidades.
¿Qué otros instrumentos tenemos? Aparte del video, y esto ahí también nos cuenta un poco los pesos, tenemos la evaluación de desempeño, que es la evaluación que hace el rector sobre su profesor. Esa evaluación de desempeño es un cómputo de las últimas 12 evaluaciones que hizo el rector sobre su maestro. Entonces tenemos el video con un gran peso, el 80%, la evaluación de desempeño que hace el rector sobre su docente. También tenemos una encuesta de estudiantes, es decir, la percepción de los estudiantes sobre su maestro. Y también tenemos la autoevaluación, es decir, la reflexión del docente sobre su propia práctica de clase. Sin embargo, tenemos estudiantes pequeños y sabemos que a estudiantes pequeños no les podemos aplicar las encuestas. Por lo tanto, los pesos van a variar dependiendo de en qué grado se encuentre el docente. De preescolar a tercer grado no hay encuestas de estudiantes y los pesos se reparten entre la evaluación de desempeño y la autoevaluación. Tengamos en cuenta un poco los resultados. Esta evaluación va para todos los educadores colombianos, es decir, que no solo hay docentes de aula, sino que también hay otros educadores. En el 2015 participaron más de 33.000 docentes en esta evaluación. No es Chile, no es México, somos como Perú y participaron 33.000 docentes. Vemos que aprobaron la evaluación en un 70% de educadores y más o menos el 30% no lo aprobó. Si me voy acá, estoy comparando la zona rural con la zona urbana y vemos que también es muy similar el porcentaje de docentes que aprueban la evaluación y los que no. Arriba a la derecha tengo los diferentes actores que participaron en la evaluación. Como les mencioné, no es únicamente de docentes de aula, también está la evaluación de sindicalistas, que es la primera, pero también tenemos evaluación de coordinadores, evaluación de rectores, evaluación de tutores que trabajan en un proyecto en Colombia que se llama Todos Aprender, y docentes de aula, de los cuales forman el 94% de los evaluados. Es decir, lo que más se evaluó fueron docentes de aula, pero se evaluaron todos ellos utilizando los mismos 4 criterios adaptados a cada uno de los educadores y pues iban modificando, pero hoy me estoy enfocando en docentes de aula. Diferencias, si era autograbación o camarógrafo enviado por el Ministerio de Educación, absolutamente ninguna. Entonces, los docentes, no hubo diferencia si aprobaban o no, si eran grabados por ellos mismos o si era con un camarógrafo profesional. Eso sí, se solicitaron unos criterios mínimos que se pudiera pues oír bien lo que decía el docente, lo que decían los estudiantes y que pues se entendiera lo que estaba sucediendo en el salón de clase, y si no se entendía pues se devolvía el video. En relación a los resultados me voy a enfocar en docentes de aula y se utilizaron 4 niveles de desempeño, que son los descriptores de lo que puede hacer cada docente en relación a sus habilidades pedagógicas. Recordemos las 4 dimensiones que tenemos y según su desempeño podían quedar en alguno de esos niveles. Entonces, les voy a preguntar cómo creen ustedes que les fue a los docentes colombianos que participaron en esta evaluación. Entonces tenemos 4 criterios. El de contexto, que es conocer su contexto, sus niños, su institución. El segundo, que es reflexión y planeación, que se veía en la planeación que ellos enviaban en el formulario. La praxis pedagógica, lo que ocurre en el salón de clase. Y el ambiente de aula, las rutinas de interacción, el manejo de aula. ¿Quiénes creen, levanten por favor su mano, que lo mejor que les fue a los docentes colombianos fue en relación a su contexto? Sí, todos tienen que votar. Ok. Listo. ¿Quiénes creen que donde hubo mejor desempeño fue en relación a la planeación, lo que ocurre en el papel? Ok. ¿Quiénes creen que fue en relación a la praxis pedagógica, a lo que ocurría en el salón de clase? Ok, menos. ¿Y quiénes creen que donde mejor les fue a los docentes colombianos fue en el ambiente de aula? Estimados, estos son los resultados. Y donde mejor les va a los docentes colombianos es lo que va a incorporar ahora Silvia en sus evaluaciones, el contexto de su evaluación. Los profesores conocemos muy bien a nuestros estudiantes y conocemos muy bien nuestra institución, pero también esto es una alarma porque pilas, práctica pedagógica, que es algo que debería ocurrir bastante bien, al igual que ambiente de aula, es donde menos bien le va a los docentes colombianos. Lo bueno de tener evaluaciones como estas es que esto nos da insumos para el mejoramiento, porque eso es lo que queremos hacer con la información que nos da la evaluación. Y para las políticas de formación inicial nos da cierta tranquilidad que nos estamos enfocando en la práctica de aula y también en el ambiente de aula, porque en la nueva licenciatura, en el reloj azul que vimos, va a haber elementos de evaluación, va a haber elementos de práctica
pedagógica. Ahora, esta es la primera evaluación que se implementó. Vamos a ver que pronto va a ocurrir la segunda, si tenemos resultados parecidos o cómo serán los resultados. Algunas reflexiones en relación a esta implementación de la evaluación. Y es que uno de los componentes muy importantes en la formación inicial, al igual que en lo que queremos desarrollar en los profesores, es lo disciplinar. Pero es muy difícil tener pares evaluadores que observen de manera específica y disciplinar lo que está sucediendo en el video. Cada video es observado por 2 pares y no tenemos especificidad de pares para cada video. Eso es logísticamente muy difícil. Entonces nos está quedando el elemento disciplinar que sabemos. ¿Qué nos pasó con las encuestas de los estudiantes? Los niños de 4º grado, todavía tenemos niños que les cuesta leer y escribir, que son muy demorados para llenarlas. Entonces para la siguiente evaluación se van a aplicar a partir de 5º grado. Eso quiere decir que nos queda casi toda la primaria sin ese insumo, y lo que se quiere es una evaluación multidimensional y no va a haber las encuestas de los estudiantes. Otros aprendizajes, de nuestras visitas con y nos notaron que funcionaba muy bien en la autoevaluación que los docentes justificaran por qué se estaban poniendo esa nota. Sobre todo porque el objetivo de la autoevaluación docente es que reflexionemos sobre nuestra propia práctica, y es todo el sentido que tiene esta evaluación, es que estemos pensando. Entonces se solicita en la autoevaluación que los docentes justifiquen su respuesta. Y otro elemento de esta evaluación que creemos que es innovador y que también sé que lo estamos haciendo en otros países, es que sea de carácter formativo. Es decir, que lo que ocurre en la evaluación va a dar información para que yo como docente mejore en mi práctica de aula. Profundicemos un poco sobre este tema. ¿Cómo se dan los resultados a los 4 criterios? Y se le dice que profundice en los 2 que no le fue tan bien. En este caso es el criterio de reflexión y planeación de la práctica educativa y la praxis pedagógica. Entonces esos son como le llegan los resultados. Y después de eso hay una serie de hojitas en el cual dice, según su informe de resultados, diga los criterios en que más obtuvo un porcentaje de en el que menos obtuvo un porcentaje de satisfactorio o avanzado. Es decir, el docente puede mirar cada uno de los criterios y dentro de los 4 dimensiones hay subcriterios. Y eso está todo explicado en la matriz de retroalimentación que se le entrega al docente con sus resultados. Esa matriz está lo que se espera en cada uno de los desempeños, también se ve del 1 al 4, con los 4 niveles. Los criterios en que más obtuvo un porcentaje en el que menos obtuvo un porcentaje de satisfactorio o avanzado. Es decir, el docente puede mirar cada uno de los criterios y dentro de los 4 dimensiones hay subcriterios. Y eso está todo explicado en la matriz de retroalimentación que se le entrega al docente con sus resultados. Esa matriz está lo que se espera en cada uno de los desempeños, también se ve del 1 al 4, con los 4 niveles que se mencionaron, y usted como docente reflexiona, en el que menos bien me fue en el de praxis y en el ambiente de aula, supongamos, o en el de reflexión, voy a mirar qué me estaban solicitando en eso, y hay un espacio de reflexión en la matriz. Entonces creemos que eso es algo muy interesante que quiere lograr la evaluación, es que reflexionemos sobre nuestro propio aprendizaje y nuestro propio desempeño para poder mejorar nuestras prácticas de aula. Toda esta información y todas las matrices de retroalimentación se encuentran en la página de Maestro 2025, que es la página del ICFES, quien es el encargado de implementar esta evaluación. El otro elemento que hace esta evaluación formativa es lo que llamamos los cursos SDF, los cursos de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Y es que universidades acreditadas, las que obtuvieron la acreditación nacional, porque son programas de educación superior que se ofrecen en instituciones de alta calidad, pueden ofrecer a los docentes cursos, a los docentes que no pasaron la evaluación. ¿Cómo son esos cursos? El docente tiene que participar en el módulo común, que es el módulo de análisis de práctica pedagógica, y escoger 2 énfasis. ¿Cuáles 2 énfasis? Pues los 2 énfasis en que menos bien le fue. Es decir, por ejemplo, el de contexto y el de planeación, o el de práctica y el de planeación y reflexión. Son cursos donde cada uno de los módulos dura aproximadamente 16 horas y las ofrecen estas universidades, y lo que es muy emocionante es que se ofrecen en todo Colombia para que los educadores que no pasan la evaluación diagnóstico formativa puedan participar en estos cursos y sobre todo reflexionar sobre su práctica, que eso es lo que nos interesa como país. Y no necesariamente el hecho de participar en los cursos hace que asciendan, sino que dependiendo cómo le van los cursos puede pasar o no esa evaluación.
Algunas conclusiones finales ya para terminar. En estos momentos de evaluación que propone Colombia, creemos que es una evaluación más válida, más enfocada en lo que es ser docente. No es una prueba de lápiz y papel, sino que es una prueba que muestra mi práctica de aula. Segundo, creemos que hay una coherencia entre la evaluación y las políticas de formación, y sobre todo que hay información que está dando la evaluación docente para tener en cuenta en las políticas de formación y poder ajustar lo que necesitan los maestros. Tercero, hubo algunas dificultades en la implementación y cobertura. Se deben subir las encuestas de los estudiantes a estudiantes que las puedan contestar mejor. También llegar a diferentes zonas de Colombia no es tan fácil. Y cuarto, creemos que esta evaluación tiene algunos elementos innovadores, sobre todo el hecho de que sea formativa, donde los profesores tienen retroalimentación con la rúbrica, pero también pueden participar en los cursos SF y ser cada vez mejores profesores. Gracias. Muchas gracias a María. Antes que continuemos, les quería recordar que las preguntas que ustedes están planteando las vamos a recoger, pero las vamos a tomar en la sección de la tarde, por razones de tiempo. A continuación comentará la presentación de María Figueroa Beatrice Ábalos. Ella es Premio Nacional de Educación del 2013, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Educación, Filosofía e Historia de la Universidad de St. Louis, Estados Unidos. Cuenta con innumerables investigaciones en temáticas de formación y profesión docente, siendo un referente fundamental a nivel nacional e internacional. Su aporte ha sido realizado a través de los años, tanto en aula como en políticas públicas, la academia, la docencia universitaria, entre otros. Actualmente se desempeña como académica del Centro de Investigación Avanzado en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile. Dejamos entonces con ustedes a Beatrice. Bueno, buenas tardes casi, ¿no? Parece, cerca. Creo que es bien interesante haber estado escuchando tres presentaciones, digamos, sobre el desarrollo de la evaluación docente en nuestra región. Y creo que es bien interesante también, y yo creo que eso casi se encapsula de alguna manera en esta última presentación de Colombia, el énfasis en la evaluación y su carácter formativo. Todos sabemos que hay una tremenda tensión entre evaluar para asegurar que los profesores hacen bien sus cosas y que los niños aprenden, que ciertamente es una preocupación de todo buen sistema educativo, pero esa preocupación a veces se transforma en una tremenda ansiedad por parte de los profesores que saben que puede tener consecuencias un poco drásticas, aun cuando ellos no saben exactamente o no conocen o no entienden bien el proceso por el cual eso en verdad podría no pasar. Si yo soy un buen profesor, un buen maestro o una buena maestra, yo voy a hacer lo mejor que pueda y lo más posible es que mi desempeño va a demostrar áreas más digamos, mejor logradas y otras áreas más difíciles. Hasta el día de hoy sabemos, todos los viejos maestros, que hacemos algunas cosas bien y otras cosas no tan bien. Entonces yo creo que es interesante que este es un sistema de formación, digamos, de evaluación, perdón, de los docentes en que se enfatiza lo formativo. Ahora, yo quería como plantear 2 o 3 áreas más bien de preguntas, porque me imagino que, dado que es un sistema bastante nuevo, hay bastante camino todavía o bastante lugar como para mejorar. Pensando en Colombia hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Primero, que todavía hay un sistema mixto de formación docente que ya está terminando. Se va a ir hacia la licenciatura en general para todos los docentes, pero coexisten en el sistema profesores que han sido formados por debajo de la licenciatura y algunos que ni siquiera tienen una formación. Entonces ahí hay grandes diferencias que tiene que recoger el sistema de evaluación de alguna manera. O sea, la comparación
entre quien terminó una licenciatura con un fuerte quizás contenido, aprendizaje más en el contenido disciplinar que debe enseñar, versus un profesor que se preparó quizás con un énfasis más grande en lo pedagógico. Y eso ciertamente va a ser un elemento complejo al momento de evaluar, pero también al momento de diseñar las actividades de formación para quienes tienen dificultades en un área o en otra área. Y la otra cosa en Colombia, que también es cierto en muchos otros de nuestros países, es la diversidad regional, la diversidad cultural, geográfica y cultural de las escuelas, de los niños, de la población y también de los docentes, los profesores. Por lo tanto, es importante que de alguna manera eso pueda ser recogido. Y me imagino que eso se puede hacer tal vez en la preparación de quienes tienen que evaluar o que tienen que considerar la evidencia que se entrega, pero ciertamente es importante hacerlo y sobre todo tomar en cuenta, como dije antes, las diferencias regionales, perdón, las diferencias que todavía existen en la formación. Ahora, respecto a las evidencias, es interesante que solo la evidencia central es el video. Es una sola muestra. Ciertamente yo me acuerdo cuando discutíamos aquí en Chile la evaluación docente, que siempre decía, ¿cómo? ¿Ah? Un solo video o un portafolio que prepara el profesor o profesora va a ser la muestra de todo su trabajo. Es cierto que no es la muestra de todo su trabajo, pero también es interesante, a propósito del caso de Perú, que cuando yo preparo una clase para un video o cuando yo preparo una clase para una observación en vivo, voy a hacer lo mejor que puedo. Y lo mejor que puedo va a ser distinto de lo que es mi colega al lado y de la escuela del frente. Pero si estamos evaluando desde la perspectiva de lo mejor que puede hacer el docente, yo creo que eso es un valor del sistema. No se trata de ir a identificar, a tratar de probar que hay docentes buenos y hay docentes malos con un sistema complicado para hacerlo. Entonces, en ese sentido creo que tiene un valor. Pero también yo me pregunto si será suficiente. Y en ese sentido, no quiero usar como ejemplo necesariamente el caso chileno, pero nosotros en los comienzos de las discusiones de la reforma se habló, perdón, de la evaluación, no sé por qué siempre hablo de reforma, se va a cambiar ahora de nuevo, es bueno, pero el portafolio. Y el portafolio lo podemos mirar de distintas maneras. Yo me di cuenta muchos años después que el portafolio que usamos en Chile tiene problemas porque es demasiado estructurado. Pero de todas maneras, el concepto de un portafolio en el que hay evidencias de trabajo puede también complementar. De repente son evaluaciones que hice, o de repente es el trabajo de un buen alumno, o de repente, no sé, pero armar una carpetita. Yo siempre digo que si los docentes, el día 1 en que empezaron sus clases, aquí en Chile se empieza en marzo, empiezan a recopilar material de lo que hacen, y hay un momento histórico que se llama evaluación docente, que le piden un portafolio y le dice, profesor, necesito evidencia de su planificación, de su evaluación, etc. Ese profesor revisa lo que ya tiene y elige lo mejor que tiene, en vez de que nosotros aquí le decimos exactamente cómo tiene que ser, pero eso se hizo por razones bueno, había que probar una forma más objetiva, pero creo que se puede empezar a cambiar. Pero poder mostrar evidencia del trabajo cotidiano a través de la recopilación que en otras partes algunos profesores hacen siempre. Por ejemplo, creo que en varios de los estados, Estados Unidos, en Inglaterra, etc. Bueno, también creo que yo creo bueno